Buenos días, Manuel. Espero se encuentre bien. No lo observo por acá. No sé qué pasa. Vamos a ver por qué no veo al participante. Veamos. Ah, ya. Muy bien. Buenos días, Manuel. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, ya lo saludé. Vamos a compartir pantalla para tomar el soporte correspondiente. Buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Profe, no le escucho, ya va un momentico. Ya va, un momento para que No sé si seré yo. vamos a colocar esto para oírlo mejor. Un momento. Permiso. ¿Aló? Buenas. Hola, ¿cómo está? Ahora sí le escucho Hola, otra profe, vez. ¿cómo está? Muy bien, Ahora sí, perfecto. ahora sí estamos bien. Perfecto, Sí, perfecto. Gracias por tu asistencia. ¿Cómo has profe, estado? sí. ¿Cómo has Bien, estado? super full. Sí, me Un imagino. poquito incómodo por no haber entrado a las clases anteriores. Disculpe, pero en los No, horarios a veces me colisiona. Sí, sí, colisionan de con lo el que, trabajo. Ujú. Lo que pasa es que, cónchale, la conectividad ha estado fuerte y entonces Y observo. el horario siempre es a las 11:15, ¿verdad? Por lo que No, veo. no. Lo que ocurre es que estoy tratando de como que de tener ¿cómo te explicaría? Como un equilibrio y ando buscando la manera de que sí haya conectividad, de que sí haya electricidad. Entonces, Claro, bueno. es como una suerte de hacerlo porque de hecho, te pudiste haber dado cuenta que la semana pasada una clase que no pude dar porque estuvo Sí. terrible la comunicación. Es más, no podía ingresar ni a Site. Sí, yo me No metí ese hubo día forma. me esperé 15 minutos y no, la profe es muy puntual y no entró. No hubo la manera, no sé qué pasó, o sea, era increíble. Y No, ya antes de eso me había pasado que tenía que entregar los planes de evaluación y tuve que desplazarme allá al instituto y bueno, llevarlos, ¿cómo se llama? Los comprimí, se comprimió, pero ya lo tenía en el pendrive. El profesor pues me dijo que si el pendrive lo usaba por allí, le dije, no, profesor. Y entonces no, y se pudo bajar. con Ujú. estos problemas de luz y ahora el agua que también está fallando. Sí, cómo no, aquí hoy tengo. No, Pero es un tema, bueno, que somos de verdad guerreros para no cansarlos y por eso estamos aquí, como digo yo. así mismo. Profe, Mira, antes de ajá, iniciar, te iba una a preguntar yo preguntita. también, ¿cómo te va con las actividades antes de empezar? Bien, ya he visto la mayoría de los videos que has montado. Nada más me Ujú. falta, creo que la clase anterior, que está Ajá. dividida, creo que en una o dos videos. No recuerdo bien. A ver, me parece que A un ver. video, un video Un me video, parece. ajá, ya lo Ajá. estoy revisando aquí, un video, ajá, ese es el único que me falta. De resto ya las he visto todas. Ujú. Pero Esta, ajá, tengo dime. una duda en la infografía. Ajá, perfecto. Porque yo hice la infografía, pero creo que la hice mal. Porque la infografía es sobre el tema uno que es introducción a la ingeniería, a la teoría generales de sistemas, ¿verdad? Al recurso uno que Ajá, tiene 34 ajá, páginas, ya, que es un PDF. exacto. Ya leí todo eso. Mi Ujú. pregunta es,
la infografía es con respecto a a la teoría general de sistemas, ¿verdad? A ese recurso que te A estoy ese dando, recurso como a tal. ese Ok, contenido, ok, porque es sí, justo a ese contenido que yo doy, porque hay muchísimo, es decir, él abarca muchas cosas y eso me va a permitir, o sea, es un grueso bastante fuerte de lo que es la unidad uno. sí, Entonces, sí, eso sí, es como representativo para mí en claro. decir que a través de él evalúo la unidad uno. Es más fácil, sí, sí lo hice mal porque lo hice en general. No, Hoy que me puse a leer todo para entregarlo, me di cuenta que era justamente de ese punto. ujú, no, tiene que ser Entonces, de lo que te estoy sí, enviando, porque si te das sí, cuenta de los instrumentos de evaluación, allí en sí, los ya los leí instrumentos de también. evaluación, yo soy muy puntual en eso y si el contenido no se corresponde con A lo esa que es, fuente, que sí, de hecho quiero aclarar algo. Hay personas que han escrito que no, me parece que son de esta sección, no vamos a decir nombres, sencillamente estudiantes que tienen, me dijeron, profesora, pero es que fuente es lo mismo que crédito. No, señor. Crédito, aquí, ¿qué es crédito? O sea, el crédito, no crédito hipotecario, sino el crédito, es decir, el honor se le da al que realiza la infografía, es decir, usted. claro, Por ende y por tanto, su nombre tiene que aparecer allí, porque fue usted, por eso es que yo insisto en que hagan una creación propia, porque no es agarrar y bajar de este montón de aplicaciones que tenemos, que Canva, que esto, que aquello, que lo otro, y agarrar y medio montar ahí, tacatá. O sea, no tiene sentido porque ustedes son ingenieros de sistemas y ustedes son creadores. claro, hay que hacerlo Yo los directamente trato uno. de esa manera, pues. Y entonces, ¿qué pasa? Que las fuentes, obviamente, no es lógico que yo dijera que tienen que colocarme la fuente del primer recurso, porque yo se los estoy dando como material base. Las fuentes se refieren a de dónde están sacando las imágenes, porque muchas Claro, personas toman, y me disculpa, que es lo que yo he visto, toman, cuando he mandado infografías, toman la bendita plantilla y las mismas imágenes que están en la plantilla las dejan ahí. Y resulta que ese no es el deber ser, porque la imagen debe corresponder al texto. Ejemplo, claro, vamos a ver acá. El ejemplo lo doy yo o el ejemplo comienza por casa. En mi caso, yo estoy acá colocando una imagen. Aquí tenemos una imagen. A ver, si analizamos esa imagen y vemos el contenido que vamos a tratar el día de hoy, ¿será que sugiere lo del contenido de alguna u otra manera? Vamos a sí, mirar. claro, Yo pienso que hay diversos colores, por lo tanto eso me implica a diversos conceptos que estamos manejando que son abiertos cerrados, pero como estamos viendo sistemas, tiene que haber una interrelación entre ellos entre y ellos, nosotros claro, estamos hablando de sistemas. Quiere decir que esta imagen sí se representa. Por otra tiene parte, aquí relación, tengo algo, claro, aquí tengo algo que habla de dinámica de sistemas y estos engranajes me implican a mí obviamente movimiento, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso yo. Ajá. Entonces tenemos un pensamiento que debe ser analítico, porque esta clase está, o todo el mundo dice, no, pero es que eso es teórico, no, pero es que es práctico, porque usted está aplicando a través de la escogencia de una imagen, ¿qué cosa? Su pensamiento crítico, porque usted coge la claro, imagen en función de qué cosa, del texto. Si la imagen no se corresponde con el texto, usted no puede esperar que yo le vaya a colocar el puntaje total y de hecho ahí dice claramente en la infografía cada una de esas cosas, ¿no? Porque claro, al final habla de las normas. Dentro de las normas están que usted haya, pues, usted haya seguido los pasos de lo que son una infografía y yo al principio les dije cómo se dividía, no sé qué, no sé qué más. Tengo que prestarles el apoyo en eso y pues si tienen alguna duda, lógicamente para eso estoy acá. Siempre no, estoy perfecto, acá. súper claro, Perfecto. Ok. Muy sí, bien. Entonces, recuerda que el 10 es que
Hasta el Sí, 10 tienen oportunidad de las sí. dos, de las dos. Ok, Y lo otro, ajá, igualmente, en la actividad 2 tiene que ser permiso. específicamente sobre las características Cada uno de los aspectos yo lo voy ajá, narrando. Es sí, decir, utilice tal cosa. Entonces, lo sistemas y único que características. aclaré esto. Unidad 2 está dividida. Aquí está la unidad 2. Ujú, Sistemas, características. definición y características generales es el título. Bien, Ajá. pero siempre está dividido en dos apartados. El primer apartado, y lo hago los dedos así porque tiene un icono, que dice recursos. Dentro de Ujú, los recursos, usted empieza a contar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Un decir, porque no recuerdo ahorita cuántas son. Abajo dice multimedias. En ujú, otro sí. icono, en otra parte, dice abajo. Multimedia, igualito, usted le cuenta primero, segundo, tercero, es más, en algunos yo coloco los nombres, en otros coloco bueno, no sé si en esta asignatura coloco los enlaces, pero pues, ¿qué hago entonces? Hago el conteo de la cantidad de recursos en la unidad 2, hago el conteo de la cantidad de multimedias para que ustedes se ubiquen en la página, porque yo he de suponer que son duchos en la forma o la estructura del aula virtual. Por supuesto, o sea, hago la aclaratoria por si acaso. Entonces, No, sí, perfecto. en cada uno yo digo, tome y básese en eso. Por ejemplo, mapa conceptual, usted se tiene que bajar. Ah, caramba, usted no sabe qué es un mapa conceptual. Grave. Porque eso lo vieron en otras asignaturas. Hay una que se llama orientación, que se refiere a todo lo que tiene que ver con las técnicas de estudio. Bueno, dentro del contenido, porque yo la di una vez. Entonces, el día de hoy, justamente, vamos a leer un poquito la minuta, y la minuta es hablar de otras clasificaciones de sistemas según sea ciertos criterios, ¿verdad? Y de eso me va a incluir otros sistemas como los aislados, los cibernéticos, triviales y no triviales. Posterior a ello, vamos a hablar de la importancia vamos a darle la bienvenida a este chico. Ya va, yo creo que yo no he tomado ni siquiera el... Buenos días, hola Ángelo, ¿cómo está? Vamos a tomar el capture y a guardar, porque uno empieza a hablar y se le olvida. Ay, Dios mío, bendito. ¿Cómo está Ángelo? Bienvenido. Ya va, un momento. Antes de que pasemos por alto esto y ahorita volvemos a leer y aprovechamos que él ya entró. Ujú. Mm, ya, ¿cómo está, Angelo? ¿Cómo le va? Estoy tomando el soporte para poder dejarlo en la plataforma y luego colocar, ¿verdad? ¿Qué personas ah, asistieron? Ya va, un momento, segundito. Déjeme un momentico aquí. Un momento. Porque tenemos que esperar que nos abra Paint para poder hacer esto. Ajá, Ángelo le saludaba y le decía mientras voy a colocar el soporte cómo ha estado y cómo le ha ido con las actividades. Bueno, esperemos por aquí. Creo que me está escribiendo, pero vamos a terminar acá primero. Eh, a veces cuando voy a colocar los vídeos, pues tengo que esperar que haya buen internet para poder subirlos a la plataforma. Pero pues todo, como quien dice, pausadamente todo se hace y llegamos a tener éxito, digámoslo así.
Hay que tener mucha paciencia hoy en día, definitivamente. Bueno, a ver, voy a leer entonces qué me dice. Un momentico para poder empezar la clase. Ajá, hola Ángelo, hoy realizo las primeras, profe, tengo dos. Ok, chévere. Muy bien, Ángelo, ya, ya observo que me dice, perfecto, la intención es que no se le pase lástima, entró después porque ya con Manuel estuve conversando acerca de algunas cosas que tenían que ver con la infografía. Pero pues con el tiempo de lo que es la programación de los 45 minutos, pues vamos a seguir acá y ahí vamos a iniciar la clase. Trato más bien de hacer al revés, al final hacer una que otra aclaratoria si me alcanza el tiempo. Vamos a ver. Porque pues el tiempo ahorita, vuela. Ajá, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con esta minuta que tiene que ver con la pequeña introducción, hablar de otros sistemas, entre ellos aislados, cibernéticos, triviales y no triviales. Luego, hablar del enfoque de la dinámica de sistemas, cómo se utiliza dentro de las teorías generales de sistemas. Y bueno, vamos a conversar acerca de los conceptos que forman parte de los aportes semánticos de los sistemas. Recordemos que la palabra aporte semántico significó o tiene que ver con aquellos términos que por el nivel interdisciplinario de las teorías generales del sistema es aquel grupo de términos que manejan las diferentes ciencias del saber como psicología, biología, química, física, cuando van a hacer el estudio de un sistema. Entonces agregué un poquito más porque anterior a ello había dado. Lógicamente, la intención es que ustedes también consulten todo el contenido programático en donde pueden ver todo el listado de lo que tiene que ver con ello. Déjenme ver si lo tengo por aquí a mano. Creo que no. Así, ya, permiso. Lo tengo impreso. Ustedes me dicen si ustedes lo pueden apreciar, ¿verdad? Vamos a ver si lo pueden apreciar por acá. Pueden apreciarlo, aquí hay un listado de todos los aportes semánticos, entonces yo tomé un poquito más de ellos, pero, por ejemplo, ¿qué les digo? Morfostasis, retroalimentación positiva y negativa, lo he nombrado, pero como tal así, formal como esto, no definido, pero ustedes también pueden consultar. Realmente es para enriquecer su vocabulario con respecto a esta asignatura. Bueno, en cuanto a la introducción, ¿qué debemos decir? Pues sabemos muy bien, ya el concepto de sistema lo hemos manejado muchas veces, que tiene que ver con esos elementos que se unen, que interactúan y persiguen un fin, ¿ok? Es decir, que ese sistema está diseñado o existe porque tiene un propósito. Pero ¿qué pasa? El tema de hoy, o por qué, conversando de lo anterior que hablaba con Manuel, ¿por qué yo insisto en dar clasificaciones? Porque en mi caso, observo al ingeniero de sistemas como una persona que es netamente observadora de situaciones, de eventos, de cosas. Ejemplo, si usted tiene un sistema de información, que ya está planificado, usted tiene que empezar de acuerdo a las características del ciclo de vida de un sistema, empezar a estudiarlo y observar o evaluarlo y ver qué es lo que está fallando o qué no. ¿A qué me refiero con esto? Usted tiene que decir, al ser observador, implicaría que usted a nivel de pensamiento, raciocinio, está utilizando muchas cosas, como por ejemplo el análisis, tiene la síntesis, tiene la paráfrasis, pero fundamental, cuando hablamos de clasificar, de una vez estamos observando y a la vez estableciendo semejanzas por un lado y diferencias por el otro. Eso que nos va a conllevar a tener o a separar cosas sobre la base de un criterio específico, porque depende de qué es lo que yo estoy observando. Entonces, ¿por qué he insistido con las clasificaciones de sistemas? Primero, porque es la asignatura que estoy dando. Segundo, porque forma parte del contenido programático. Y tercero, en macro, viéndolos a ustedes como futuros profesionales, porque
debo contribuir a prepararlos para un algo. Y esa preparación tiene que ver que en el momento de ustedes hacer un análisis, por ejemplo, ustedes tengan, disciernan entre qué son requisitos, por decir algo, los requisitos de un sistema, que son las partes iniciales que nosotros tenemos en un sistema de información, y qué cosa en realidad es una entrada para un sistema. Eso me implica que estamos en el proceso de observación. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta con relación a lo que yo estoy tratando de enfocar. ¿Todo está bien? Creo que no hay preguntas, ¿no? Sí, profe, todo bien, todo bien. Maravilloso. Entonces, a raíz de eso, pues he decidido seguir hablando un poquito más de los sistemas, un poquito más a fondo y también por algunas cosas que tienen que ver con algunos avances de hoy día, que ya vamos a ver. Si nosotros hablamos de sistemas a nivel, habíamos visto una clasificación de sistemas dentro de aquella que yo les dije que eran los 6 criterios. Habíamos ya hablado de los sistemas que eran abiertos y cerrados. Y esos sistemas abiertos y cerrados sencillamente estaban fundamentados en su relación con el medio. Bien, pero podemos hablar un poquito más del sistema abierto, cerrado e incluimos otro que no lo habíamos tocado. ¿Ok? Tenemos los abiertos, sencillamente hay un intercambio de materia y energía con el medio. Me voy a ir a una planta que de hecho yo les coloqué un ejemplo de un árbol, pero para otras cosas que tenían que ver con definir entradas, procesos, salida y elementos de un sistema. Pero si nosotros vemos una planta, lógicamente para ella poder realizar su proceso de fotosíntesis necesita que la luz solar incida sobre ella para que se activen los cloroplastos, ¿verdad? Y que se pueda generar al final ese proceso fotosintético en el cual se convierte la savia bruta en savia elaborada. Si nosotros hablamos de una taza de té, una vez preparada, la colocamos en el recipiente, es decir, en la taza, digámoslo así, preparamos el té o el café y el medio ambiente o el entorno va a tener una temperatura completamente diferente a la temperatura a la cual viene este líquido que he preparado. Una vez que pasa el tiempo, tanto la taza externamente tiende a enfriarse como lo que nosotros observamos, que son es el vapor por ebullición, por el concepto de que el café está bastante caliente, la temperatura va a tender a disiparse hacia el exterior. Quiere decir que está recibiendo afectándose por la temperatura del medio. No sé si hay alguna pregunta. No, se entiende. Ok. Con respecto a los sistemas cerrados, pues sencillamente son aquellos que como tal solo intercambian energía, más no materia. Tenemos un ejemplo que quise colocar allí, una bombilla, un bombillo. La energía, valga la redundancia, sí es la energía eléctrica, que es el flujo de electrones al momento de pasar el interruptor. Pero como tal está cerrado internamente y lo único que pudiera afectarlo es la energía. De hecho, los bajones de voltaje son los que hacen que esa resistencia interna que tiene ese bombillo, ¿verdad? Colapse. Colapse, ajá. Estamos hablando de, mi explicación tiene que ver con no los que son LED, sino los otros que tienen que ver con lo básico que Amarillo. manejábamos antes, que eran luz amarilla. Estoy Ajá. tomando eso. Bueno, si nosotros hablamos de un huevo como tal, como sistema, lo máximo que pudiera el huevo, al huevo pasarle es que, ¿verdad? Bueno, internamente él tiene un algo, dependiendo de si haya sido o no fecundado, el huevo como tal, si es el que nosotros consumimos, sencillamente si le damos un golpe lo abrimos, pero como tal no va a haber un intercambio, bien sea de afuera, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro de materia. No sé si me Claro, explico. Está todo sería un totalmente, sistema cerrado. exacto, es un sistema Porque cerrado. no da información externa. Todo Ajá, está interno. ajá, y no hay intercambio de Intercambio. materia.
No hay intercambio de materia. Intercambio de materia. Más si pudiera ser de energía, que el ejemplo que puedo colocar es cuando la gallina coloca los huevos, los coloca, digamos, en el nido, y durante un cierto tiempo ella con su cuerpo calienta el huevo, ¿verdad? Y va Sí. esto a generar ¿qué cosa? Va a generar que la parte interna se modifique y al final pues pudiera ser que si llega a buen término pues nace el Claro. pollito, digámoslo así. Claro. Igualmente creo, yo por ahí leí que ningún sistema es totalmente cerrado o aislado. Siempre hay un Uh -huh. intercambio, así sea mínimo, de materia. Sí, Materia o... sí, en este estamos tratando de definirlo en función de materia y energía, ¿ok? Entonces Exacto, el abierto perfecto, hay intercambio de los dos, el cerrado solamente perfecto. de energía. Ajá. Y el último, Ujú. que es el sistema aislado, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo Claro. contrario, no mentira, perdón, es una broma. Es decir, hola Hermilo, es tu nombre, Hermilo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y Eh, usted? Muy bien, gracias a Dios, bienvenido. Andamos ya por acá haciendo Gracias. las definiciones de sistemas. Me disculpa que no me puedo devolver, porque hemos conversado varias cosas. Bueno, entonces, en el No, aislado, tranquila. perdón, entonces, sigamos aquí. En el aislado, pues sencillamente ni tengo intercambio de materia ni tengo intercambio de energía. Coloqué de ejemplo, pues sencillamente un termo. No sé si han visto que tiene internamente un aislante y tiene el cilindro en el cual va el líquido al cual yo deseo que se mantenga la temperatura específica, que es cuando yo lo coloco, ejemplo, el de café. ¿Sí? Sí. Ese es aislado. Ok, porque hay un intermedio, hay un aislante entre lo interno y lo intermedio. Ok, hay un aislante ahí. Bueno, entonces pasamos a otro tipo de clasificación de sistemas en donde yo hablo de los cibernéticos. ¿Por qué quise decirles o hablarles de los cibernéticos? Pues justamente porque estamos en el mundo o siempre hemos estado en el mundo de los avances tecnológicos y sabemos muy bien que los robots hoy en día están en boga, no de ahorita, sino anterior, pero ahorita muchísimo más. Entonces, como tal, el sistema cibernético usa el flujo de información y la comunicación, así como un mecanismo de control con la intención de que se logre el objetivo del sistema. Podemos ver que los robots trabajan con sensores. También podemos ver que muchas plantas a nivel de máquinas industriales, los brazos mecánicos, los mismos que tienen las máquinas estas que utilizan los ingenieros civiles para mover. Por ejemplo, se hacen un dragado de un río, ese es como una especie de brazo Flotadores. mecánico, ajá. Ajá. Entonces, no podemos olvidarlo y también recordar que como tal la inteligencia artificial está en boga y entonces es un conjunto de o acumulación de muchísima información, quiere decir que si hay un flujo de información y que yo la voy a utilizar para un algo. Bien. Y si Perfecto. nosotros hablamos de otro tipo de sistemas, como por ejemplo los que son triviales, que trivial significa algo sencillo, o algo que como tal es predecible y no hay modificación de sus procedimientos, pues pudiéramos enfocarnos en la rama de matemáticas, ya que ustedes, bueno, desde bachillerato están viendo matemáticas y acá en ingeniería les ha tocado verla bastante. Entonces, aquí yo planteé un sistema de ecuaciones. Se llama ecuación porque es una igualdad, se llama lineal porque las variables están elevadas con máximo exponente a la 1 y de dos incógnitas porque las variables son x y y. Entonces, cada ecuación me va a representar, voy a hacerlo, me disculpan, con una recta porque para el espacio lo que quise fue representarlo así. Supongamos que esta es la primera recta y esta es la segunda. Ando viendo a ver si sí son secantes o si son paralelas o qué cosas son. En este caso, está diciéndose que este sistema va a tener una solución que como tal es la intersección de las dos rectas en un punto que tiene coordenadas X, Y, en donde esos valores X y Y van a ser los que me van a definir. Ajá, ya vemos por acá este anuncio, vamos bien. Ok, los que me van a definir qué variables, qué valores cumplen con las igualdades de cada una de esas ecuaciones. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo y lo voy a hacer así. No sé, ustedes vieron matemática. Esto que está aquí es la recta y igual a x.
que es una recta con pendiente positiva que pasa justo por el origen de coordenadas y va del tercer al primer cuadrante. Y por acá tenemos la recta y igual a menos x. Esas dos rectas, ese ejemplo que yo le estoy dando, si ustedes, ellas pasan y justamente se ubican a 45 grados de cada uno de los, perdón, cuadrantes. Sí, del primer cuadrante a 45 y esta que está aquí a menos 45 en este caso. Una es creciente y la otra es creciente. Justamente su intersección va a estar en el origen de coordenadas. Por ende, y por tanto, el sistema trivial que la define o la solución trivial es x igual a 0, y igual a 0. ¿Bien? Eso es en matemáticas. Y si nosotros hablamos de sistemas predecibles, son básicamente aquellos sistemas que no tienen muchísimos elementos y son simples, que no tienen alto grado de complejidad. En cambio, mientras tanto, los no triviales sí tienen grado de complejidad y, digamos, la respuesta o el comportamiento no es predecible. Pues como tal, nosotros mismos, el organismo, nosotros, los organismos vivientes, animales, plantas, el hombre, la sociedad, las empresas, ¿ok? Ante ciertas variaciones o cambios, pues tenemos que ver cómo cada quien experimenta su respuesta ante una perturbación o ante una situación determinada. No sé si está claro. Sí, yo lo entiendo. ¿Está bien? Ángelo y Sí. Hermilo, perdón. ¿Sí? ¿Van bien? Voy a seguir acá entonces. Sí, bien, bien. Ok. Ya, mira, voy a colocar un poquito por aquí. Voy a mirar, poner esto para acá porque estoy viendo el tiempo. Bueno, no vamos mal, pero igual. Entonces, en la cuarta diapositiva quise hablar un poquito más de lo que es la dinámica de sistemas. Nosotros anteriormente habíamos clasificado los sistemas de acuerdo a qué cosa. Así a su movimiento, es decir, pueden ser estáticos o dinámicos. Recuerdo yo que yo hablé de estáticos y puse un ejemplo, una roca. Y como dinámicos coloqué al ser humano, que va por ciertas etapas o procedimientos como lo son. A lo largo del tiempo hay un nacimiento, crecimiento, pudiera ser reproducción y al final muerte. Eso es, me permite hablar de la dinámica de sistemas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos avanzando en el tiempo y hay un conjunto de modificaciones, tanto en nuestro organismo interno como externamente. Y bueno, el enfoque de la dinámica de sistemas aplicada a las teorías generales y a los sistemas me va a permitir hablar de modelado, simulación, retroalimentación y enfoque sistémico. Pues ¿para qué yo uso la retroalimentación? Sencillamente, si un sistema fue creado para un algo, yo lo que hago es observar o comparar los resultados obtenidos con los resultados esperados. Si no coinciden, retroalimento el sistema, es decir, hago una modificación a la entrada para que posterior a ello, dentro del proceso, la salida sea la adecuada. Vamos a colocar un ejemplo como que más práctico. Yo pudiera simular el comportamiento de hacia un ente, un individuo, hacia entes o individuos, hacia población, en el tiempo, y eso me va a permitir tomar decisiones o estar como, o prever qué puede pasar, pudiera ser en una empresa. O si lo pudiéramos ver, hoy en día estamos en una dinámica constante de fluctuación del dólar, ¿no? Y ante todas esas eventualidades de esos cambios, pues es un sistema dinámico como tal. Bien, ya. Vamos a dejar que el compañero entre. Me disculpan, en caso de que la transmisión se interrumpa, yo vuelvo a ingresar para terminar la clase. ¿Ok? Vi que entró. Ya va. Lo que pasa es que cuando hay varios, hay un momento en que no lo presenta todo. ¿Ok? Déjeme ver la lista por acá. Vamos a activar el chat. Ok, para que se pueda ver así. Ok. Ok. Le voy a tomar una fotico a esto rápidamente para continuar, ¿ok? Que me quede aquí rápido. Porque para colocar a Luis Toro, que también está asistiendo el día de hoy, ¿ok? Entonces,
Déjenme ver acá. Un momentico. Disculpen que haya interrumpido, pero es que luego tengo que colocar el nombre y así quedan todos incluidos, ¿ok? Como les digo, si me corta, entonces para la última parte, terminamos la última parte, faltan pocas diapositivas, como 2 o 3, y hacemos las aclaratorias que ustedes tengan con respecto a dudas de, de las actividades, los demás que entraron posterior a Manuel, ¿ok? Disculpe que... Muy bien. Bueno, listo. Muy bien. Salgo de acá y vuelvo aquí. Entonces, vamos acá a cerrar. Bueno, ajá, decía entonces que esa dinámica del sistema se utilizaba para ello. Y bueno, los enfoques son modelado, simulación. Y yo puedo hacer simulación de comportamiento supongan ustedes, de un sistema con la intención de mejorar, qué sé yo, en una empresa pudiera hacer decisiones estratégicas. Voy a ir un poquito más rapidito con las definiciones, me dicen si entienden, y yo creo que estas que están acá las hemos utilizado en otras oportunidades y creo que perfectamente, ¿verdad? Sí, se entiende. Son entendibles. Ya habíamos hablado de lo que era un subsistema, o sea, un subsistema es, digamos, los elementos que componen un sistema y como tal les coloqué un ejemplo acá acerca del medio ambiente, ¿ok? Nosotros podemos hablar de biosfera, hidrósfera, geósfera como partes o capas de la atmósfera, ¿ok? Y ella misma que sería el sistema. Si nosotros hablamos de un suprasistema, sería aquel que contiene otros sistemas, ejemplo, el cuerpo humano que contiene sistemas y aparatos. Hemos dado muchos ejemplos, entonces tenemos el subsistema digestivo, el subsistema circulatorio, el subsistema reproductor, entre otros. Eso ya lo hemos visto, aquí les coloqué una a la derecha, fue el sistema solar que está conformado por el Sol y diferentes planetas. ¿Preguntas? Creo que no hay. No. Ajá, entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con, ya casi vamos a terminar, pero creo que se va a cortar. En lo que tiene que ver con la teleología lo que persigue es el fin para el cual fue creado el sistema, es la razón de ser de un sistema. Mientras que cuando hablamos de variabilidad es la tendencia de un sistema a cambiar. Y bueno, ya eso lo hemos dicho con el ejemplo de nosotros. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, pudiera ser sí o no, y luego morimos. Bien. Por otro lado, tenemos otra clasificación que tiene que ver con lo que es variable. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero la variable es un atributo, una característica que tiene el sistema que toma valores diferentes. Yo pongo un ejemplo rápido. Si estamos en consulta con un médico y llevamos a un bebé, él por lo general lo oculta y a través de dos variables fundamentales, bueno, diría tres, peso, talla y edad, él consulta, ¿verdad? Según sea el percentil, consulta la tabla de datos que tienen ellos y puede decirle a la señora, a la mamá, si el niño va en cuanto a esas variables, va en los niveles de percentiles que como que más se aproximan, ¿ok? O si se encuentra en un percentil 90-95. A mí me pasó el caso con mi nieta, que yo la acompañé y sencillamente ella estaba ubicada en el percentil 95 porque tenía una estatura que estaba por encima de la media. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta allí. No, yo lo entendí siempre. Ok, en cuanto a variedad, si yo hablo